Bueno, vamos ahora con nuestros invitados de México. Hoy tenemos a la Fundación Comunidad que amablemente acudió a este llamado para contarnos cuál es esa relación que tienen con con las organizaciones y con las iniciativas locales. Bueno, Jennifer, bienvenida a este espacio. Les cuento que Jennifer es interventora educativa con maestría en educación y es coordinadora de proyectos de la Fundación Territorial que se llama Fundación Comunidad AC en México. Jennifer, bienvenida. Desde hace 4 años cuando pues me invitan, que yo asiento felizmente, pues hicimos como un proceso de acompañamiento, ¿no? Y que bueno, el acompañamiento depende justamente de cómo los grupos, el nivel de maduración que tienen y que en este caminar, en los retos, límites que se van encontrando, pues podemos generar como estos procesos. Entonces, bueno, hay algunos que requieren o necesitan como más procesos administrativos, otros te hacen preguntas como más del propio hacer o qué hacer de la intervención comunitaria, otros, pues bueno, incluso nos tenemos que trabajar también los procesos grupales, ¿no? Entonces, como ves, o sea, el despliegue de estos proyectos, pues esas son como las cosas que yo voy mirando en el área en el área que estoy. Ok, Jennifer, ¿cómo tienen estructurados ustedes los programas de acompañamiento a las organizaciones y a las iniciativas? Bueno, estos programas de acompañamiento dependen, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita las personas que nos acompañan pertenecen a 2 fondos, uno que es de gestión directa y otros que son fondos por convocatoria. En el caso de gestión directa, pues son con grupos y organizaciones con quienes hemos trabajado ya un par de años y en ese sentido, pues ellas ya tienen como muy especializado, ya tienen un expertise muy claro sobre lo que hacen en su región. Y en el caso de los proyectos por convocatoria, pues es como esta invitación a ir trabajando con ellas y ellos y que de una u otra manera pues no son grupos constituidos legalmente y a veces no tienen como mucha experiencia, pero quieren hacer algo para su comunidad y en su comunidad. Entonces, pues ahí tenemos 2 niveles de acompañamiento distintos, ¿no? Uh-huh. El caso de los de por convocatoria, que es en el que yo estoy como más clara o en el que yo llevo más, pues desde que llega el proyecto vamos observando, tenemos una entrevista, en esa entrevista pues vamos viendo cuáles son como estas áreas de oportunidad y a partir de ahí se va generando un proceso de fortalecimiento de capacidades, que son estas capacitaciones que nosotros vamos viendo que pueden ser necesarias, pero también les hacemos la pregunta sobre si ellos necesitan alguna capacitación o qué requieren. Y a partir de ahí empezamos a desplegar o buscar aliados, facilitadores, expertos que tengan como esta sapienza, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues acompañamos al grupo a través del fortalecimiento de capacidades, pero también acompañamos al facilitador, porque muchas veces los facilitadores tienen como muy claro cómo dar el tema, pero no para trabajar con proyectos comunitarios. Entonces, luego nos ha ocurrido que la temática es muy pertinente, pero no sabe cómo desplegarlo didáctica y lúdicamente. Entonces, ahí pues hacemos este acompañamiento paralelo tanto con el facilitador como con el grupo y la organización de base. Después de que ya vamos viendo este fortalecimiento, pues evidentemente se entrega esta dispersión de recursos y ahí es el punto, ahí viene todo el proceso administrativo, porque pareciera que todos sabemos hacerlo, pero no. Entonces, pues vamos generando como estos mecanismos, les explicamos cuáles son como las pautas que necesitamos y requerimos como organización pues constituida legalmente para poder atender tanto al nivel de transparencia como con pues las organizaciones, como con los requerimientos legales y fiscales de nuestro país, ¿no? Entonces, esa es otra forma en la que vamos acompañándolos. Y posteriormente, cuando ellos van desplegando sus propios proyectos, se van encontrando con algunos retos y tienen la confianza de poder llegar y preguntarnos, oye, está pasando esto en la comunidad, oye, nos está pasando esto en el grupo, ¿qué podemos hacer? Ustedes podrían apoyarnos, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos como partiendo juntos.
Yo creo que los primeros 2 pasos son muy necesarios porque si no, no generas un vínculo de confianza y evidentemente cuando llegan a desplegar los proyectos, pues aunque si no lo haces, pues no van a poder decirte, oye, me está pasando esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es como el proceso como de caminar juntos para ver estos retos, alcances y límites en el que se van a enfrentar al implementar o al desplegar sus proyectos. Perfecto. A ver si entendí bien y voy a hacer un recuento a ver si lo entendí bien y si no nos ayudas a aclarar. Ustedes no se van al territorio a buscar las iniciativas, sino que lo que hacen es crear fondos y abrir como unas convocatorias. Y a esas convocatorias llegan las diferentes iniciativas, organizaciones, se postulan y entonces ustedes inician un proceso de selección para decidir con quiénes trabajan y a esos que quedan, ustedes los acompañan a través de este proceso que nos estás contando, que pues es diverso según la característica de la organización. ¿Lo entendí bien? Esa es una de las cosas que hacemos. Ok, Porque en el caso de los proyectos por gestión directa, se hace un mapeo de actores. Se hace un mapeo de actores y ahí vamos revisando quiénes están haciendo como estas iniciativas. Y ya después parte lo que yo te comentaba, el fortalecimiento de capacidades, el proceso administrativo de acompañamiento administrativo y todo lo demás, ¿no? ok. Ok. En el proceso de acompañamiento que ustedes hacen con organizaciones legalmente constituidas y con amplia experiencia versus iniciativas de base que están iniciando, no están legalmente constituidas, ¿cuáles encuentras tú que son las diferencias fundamentales entre los unos y los otros a la hora de acompañarlos? Bueno, son diferentísimas, ¿no? Porque, bueno, en el caso de las organizaciones que ya están constituidas legalmente, pues ya llevan un rato trabajando en las regiones, en las comunidades, en sus proyectos. Ya tienen como un expertise ya muy claro y ellas mismas te van generando, como te van explicando cómo va siendo su propio proyecto. Entonces el acompañamiento a veces es muchísimo menor y ya más de índole como de administrativo, y ya si se encuentran con alguna temática o alguna situación en su grupo, pues ya nos preguntan, ¿no? Podrían resolverlo, pero es mucho menor a diferencia de los colectivos que vamos como trabajando, pero nos hemos encontrado que muchos de los colectivos también tienen un expertise y creo que Isa va a agregar algo. Sí, nada más porque yo llevo los de gestión directa. Quería compartirles que es muy interesante porque cuando trabajas con una asociación civil que ya es experta, es como trabajar con un amigo. Aquí está Mercedes, que es de la Jugarreta, y es como co-crear algo juntos para su proyecto. Entonces, lo que hacemos es mirar como metodologías, como que lo hablas de una manera diferente, pero el acompañamiento de la fundación es más de amigos, ¿no? De, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque ya ves es una asociación ya como más fortalecida. De pronto puedes fortalecer ciertas cosas como ya de un tipo de madurez más amplio, ¿no? Como, oye, ¿qué indicadores no nos están pidiendo? O sea, como que ya algo más desde fundación a fundación o de asociación a asociación. De Y es, acuerdo. es, es, es muy interesante, nada más quería agregar eso. Vale, Isabel, para quienes no la conocen, Isabel, si quieres unos 30 segundos, regálanos tu presentación. Sí, perdón. Yo soy Isabel, soy la directora de Fundación Comunidad. Quise acompañarlos, aunque el proceso de acompañamiento lo hace más Jenny. Y la pregunta es, ¿cuál es el diferencial del acompañamiento que hacen las fundaciones territoriales a las organizaciones e iniciativas con respecto a otras organizaciones? ¿Qué es lo que hace que nuestro acompañamiento desde las fundaciones territoriales sea distinto? Bueno, yo puedo hablar desde la fundación, ¿no? Desde nuestro Ujú. expertise, o sea, como bien lo mencionaba Isa, el fortalecimiento de capacidades es el punto vital, ¿no? Porque desde ahí no solamente acompañas al proyecto o lo invitas, sino que además esa capacidad se queda ahí y esa después la puede potencializar en otros espacios y que además pueden compartir esta capacidad con otros y otras grupalidades y que esto al final se hace una cascada de procesos, ¿no? Entonces
Eso creo que es un efecto cascada interesante. Pero además, pues se va generando como este ecosistema de redes en la que tanto el grupo, por ejemplo, este grupo que está ahorita, que es Proyecto Resiliente, converge con otros grupos más y van generando otras acciones. Entonces, pues sí, ahí se va construyendo como este ecosistema necesario para poder ir funcionando y ir trabajando juntos a la par en un espacio. Esa pregunta, esa respuesta que me acabas de dar me lleva a otra pregunta que justo esta semana nos hicieron y es, ¿cómo hacen ustedes tienen alguna estrategia para que todas esas organizaciones a las que acompañan no estén cada una por su lado, sino que trabajen de manera o se conozcan y haya articulaciones incluso al interior de ellas? Sí, eso sí ha ocurrido en varios procesos, o sea, este fortalecimiento de capacidades va en esos dos sentidos, ¿no? Que se capaciten, que se conozcan y que se puedan generar como estas alianzas. Y muchos de los grupos han generado esos procesos, o sea, ahorita Proyecto Resiliente va a tener el acompañamiento de un experto en temas de agroecología, ¿no? Y el Proyecto Resiliente lo va a acompañar en procesos comunitarios. Entonces ahí hay un intercambio de saberes muy interesante en el que pueden crecer juntos y se van fortaleciendo un tanto las regiones. Eso es algo que se intenta en este fortalecimiento. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? O sea, ese primer, como poder colaborar con estas iniciativas o con las iniciativas que llegaron de primeras, ¿cómo fue ese primer acercamiento a ellas? Y también ver cómo lograron, pues cómo lograron alianzas estratégicas para poder dar respuesta a las necesidades que tenían estas iniciativas o, bueno, estos proyectos, porque nosotros somos conscientes de que del grupo inicial, pues obviamente no tenemos todas las capacidades, ¿no? Para lograr esto y por eso es tan importante contar con estos aliados estratégicos. Me gustaría saber cómo lo hicieron, cómo lo hizo Fundación Comunidad. ¿Quién quisiera responder? ¿Isabel o Jennifer? Si quieres, yo te contesto. La fundación cumple este año 25 años. Entonces, no es una fundación nueva, pero es una fundación que ha migrado y ha pasado por momentos muy complicados en los que también, igual que Marco, a veces ya casi cerramos, que sí se iba a tomar la decisión de cerrar. Entonces, ha sido un proceso. Tenemos una gran ventaja y creo que la conocieron, que nuestra fundadora, Gabriela Videla, es una mujer supremamente aguerrida, es una mujer que dijo, este proyecto lo saco adelante y lo saco adelante. Entonces empezó a buscar estas alianzas como estratégicas y la fundación ha variado muchísimo de la manera como opera. Los fondos, como los tenemos ahorita, llevan 11 o 12 años en la fundación, ¿no? Teníamos otros que se trabajaban nada más el desarrollo comunitario, y entonces va cambiando y va migrando también dependiendo del contexto que se está viviendo en todos los sentidos, porque bueno, México de repente era tercermundista, ¿no? Y de repente lo cambiaron a primermundista y entonces todos los apoyos internacionales que recibía se fueron para otras partes. Entonces fue buscar y ese fue como comenzó la fundación. Fue decir, bueno, ya no tenemos fondos internacionales, necesitamos sacar de los fondos que vienen desde la comunidad, que vienen desde nosotros mismos, ¿no? Y así comienza Fundación Comunidad, pero comienza con proyectos pues pequeños, comienza con proyectos de mujeres en espacios en que estaban haciendo espacios comunitarios, ¿no? Con mujeres tejedoras y después se va a apoyar escuelas y también busca su propia identidad en su propio territorio y creo que es algo que ustedes tienen que empezar a buscar, no empezar con lo que tienen, con lo que son y empezar a buscar qué es lo que busca. Y creo que es la parte de conocer el territorio, conocer nuestras comunidades, es súper importante. Y bueno, yo soy colombiana, yo no las conozco tan bien como Jenny, por eso también ella está en esa área. Pero creo que es una gran sensibilidad a quienes somos nosotros, primero como personas y
porque nosotros en la fundación ponemos las personas en medio, o sea, las personas es nuestra razón de ser, ¿no? Y el financiador es nuestra razón de ser, pero por persona, por cómo lo vamos a sensibilizar con nuestros procesos comunitarios, ¿no? Y creo que no hay no hay un libro que te puedas leer de paso a paso cómo hacer tu fundación comunitaria, porque depende mucho, uno, de quién eres tú, qué quieres hacer, y el otro, en qué territorio quieres trabajar, con quiénes quieres trabajar, ¿no? Entonces, no sé, Jenny, si quieras agregar algo, pero... Yo solo agregaría que durante el proceso en el que yo he estado es necesario escuchar. O sea, es una escucha activa de qué está ocurriendo con las comunidades. Sin eso, yo creo que estás tú colocando un proyecto que a ti te interesa. Entonces es necesario que tú escuches y que mires y que además como organización también reconozcas cuáles son tus límites. Y eso es ser resiliente, no solamente esta capacidad de adaptación. Ser resiliente es reconocer esos límites y alcances que tienes. Y evidentemente este tejido de redes pues tiene que ver justamente con la escucha, ¿no? O sea, nosotros hicimos foros de economía solidaria, pero a nosotros no se nos hubiera ocurrido si no hubiera estado el proyecto resiliente, ¿no? El tema de la consecución de recursos, ¿no? ¿De dónde vienen estos recursos que ustedes con los que apoyan a estas organizaciones? Y cómo hacen para financiar el equipo de Bueno, trabajo. si quieres, yo te contesto. Y Nosotros tratamos como fundación comunitaria que la mayoría de nuestros recursos vengan desde la misma comunidad, cosa que no hemos logrado, ¿no? Muchos de nuestros donantes son internacionales y creo que viene un poco también desde la cultura de entender qué tipo de procesos y proyectos queremos apoyar, ¿no? Venimos nosotros desde un apoyo siempre como asistencial, ¿no? Te doy y ya, ¿no? Y esto es algo muy paternalista que ha recalcado el gobierno durante muchos años. Entonces, que un donante local entienda es un poco complicado, pero estamos trabajando hacia ello. O sea, nuestra estrategia de financiamiento allá va, ¿no? No lo hemos logrado, como les digo, y ahorita cuando hemos sufrido como con el sismo, pues llegaban muchas ayudas internacionales, ¿no? Entonces la varita se corrió al lado que no queríamos. Pero es este intentar que nosotros mismos y como intentar realmente hacer, ¿no?, lo que hace una fundación comunitaria, que su propia comunidad sostenga los propios procesos comunitarios. Entonces, hacia eso vamos, pero ¿quiénes son nuestros financiadores? Fundaciones donantes mexicanas, grandes, medianas, pequeñas, donantes particulares, nuestros propios asociados, el consejo, que nos une. Hemos intentado cooperación internacional, abierto puertas con fundaciones internacionales. Eso es lo que nos sostiene a nosotros como fundación. Tenemos nuestra línea estratégica muy interesante que estamos ahorita empezando para el 2022, en la que allá queremos encaminarnos y allá dirijo como nuestros esfuerzos. Y cómo se sostiene la operatividad, pues es un rompecabezas completamente, ¿no? A veces estos donantes internacionales comprenden, ¿no?, que tener un equipo comprometido, un equipo que realmente tenga las capacidades para sostener todos esos procesos, pues vale, cuesta. Y entonces también nos apoyan, pero también tratamos de tener nuestra propia sustentabilidad de parte de nuestros asociados y tener como donantes que no etiqueten su dinero, que no nos diga este peso es para esto, ¿no? Yo este peso lo quiero para lo que yo lo necesito, ¿no? En el momento que lo necesite. Entonces es un trabajo de mucha sensibilización con los donantes, con las personas que quieren apoyar y darle un poco la voz a las comunidades, ¿no? Saber que no es para lo que el donante quiere, es para lo que tanto la fundación, ¿no?, en su propia estructura necesita, como lo que necesita pues los procesos que nosotros apoyamos, que son como los grupos de base, las asociaciones y los que realmente están haciendo el trabajo en campo. Y es, ¿cuál es el argumento con el que ustedes llegan al donante para decirle que les aporte a la fundación territorial cuando el donante podría aportar directamente a otra fundación? ¿Cómo le venden ustedes ese discurso al donante si al final pues la relación podría ser directa? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es que la fundación es como
hace muchísimas sinergias. Entonces, si un donante nos da a nosotros 5 pesos, esos 5 pesos se multiplican como por 20, porque todas las capacidades que puede unir la fundación, todas las sinergias. Además, Janino compartió algo que a mí me parece muy interesante, que igual le vas a compartir después, pero los grupos que no participan, por ejemplo, en las convocatorias, ¿no? Que elegimos a 5, pero quedan 45 en el aire, a esos 45 entran en una red también de apoyo. Entonces no quiere decir que nada más como donante vas a apoyar estos 5, vas a apoyar otros 45 que van a estar trabajando y que también van a tener un impulso y ahí quería como que completar esta pregunta que preguntabas tú, Álvaro, y es que si buscamos la sustentabilidad de los proyectos. O sea, estas capacidades que se implementan como en los grupos buscan la sustentabilidad, buscan que en lo largo de ellos mismos puedan buscar sus propios recursos de otros lugares, ¿no? Y no estén dependiendo de la fundación todo el tiempo. Entonces, al donante, ¿qué le decimos eso? O sea, no nada más estás apoyando a 5 proyectos, no, estás apoyando como a 45, que de pronto no van a salir los 45, pero sí estás apoyando procesos sustentables y de desarrollo en nuestras localidades. Y esto les llama mucho la atención porque además trabajamos las ODS, porque además estamos trabajando el desarrollo, porque estamos trabajando la sustentabilidad y no es un proceso y un proyecto de nada más te doy 5 pesos y a ver qué haces, comes 5 meses y listo, ¿no? Perfecto. Estamos buscando algo después. Perfecto.